Auspicia Ab Origin, libros jurídicos. Búscanos en Instagram como libros-de-derecho. Envíos a todo el país mediante correo argentino. Aceptamos tarjetas de crédito mediante Mercado Pago. Estamos analizando la teoría del delito. Dijimos que el delito desde el punto de vista conceptual se define como una acción típica antijurídica y culpable. Dijimos que para que la acción típica antijurídica nos define el injusto penal, y una vez que tenemos cubierto el injusto penal, vamos a ver si este injusto penal, es admisible de reproche, y eso lo analizamos en la culpabilidad. Vimos lo que es la acción, dijimos que la teoría del delito como la vida va hacia adelante. Primero tenemos que ver que hay acción, vimos lo que era la acción, las causas que excluyen la acción. O sea, si tenemos excluida la acción, no analizamos si hay tipicidad. Cuando vimos la tipicidad, muy rápidamente, en 1 hora y media, vimos la tipicidad dolosa y la tipicidad culposa, y vimos las causas que excluyen la tipicidad dolosa, que era el error de tipo. O sea, una vez que tenemos que hubo acción y que hubo acción típica, dolosa o culposa, pasamos a analizar la antijuridicidad. Porque puede ser que uno realice una acción típica que no sea antijurídica. Entonces hoy vamos a analizar cuáles son las causas que excluyen la antijuridicidad, que también se conocen como preceptos permisivos, porque son los permisos que nos da la ley para realizar acciones típicas. Dentro de estos existen 3 o 4 que los vamos a decir rápidamente para tratar de hacer hincapié en el corazón de las causas de justificación o preceptos permisivos, que es precisamente la legítima defensa. Desde ya, además que hay libros escritos solo sobre legítima defensa, podríamos dar un semestre sobre legítima defensa. Pero ahora vamos a llegar. Entonces, el primer precepto permisivo es lo que se llama como estado de necesidad justificante. Digo esto porque también existe el estado de necesidad exculpante, que se analiza en la culpabilidad. El estado de necesidad justificante se da cuando existen bienes jurídicos de distinto calibre, digamos. Por eso el artículo 34, inciso 3, exime de antijuridicidad: alcanza un mal por evitar otro mayor inminente al que he sido extraño. Ejemplo típico: estoy en una casa, se prende fuego y rompo la puerta. Obviamente no va a haber daño, ¿por qué? Porque hubo un estado de necesidad justificante, porque la puerta vale menos que mi vida. Cuando los bienes jurídicos en juego son iguales, es estado de necesidad exculpante y se analiza la culpabilidad. Lo veremos no el martes que viene, me dijiste, sino el lunes que viene. Lo segundo que excluye la antijuridicidad es cuando uno obrar en cumplimiento de un deber o en legítimo ejercicio de autoridad, legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo. Esto tampoco tiene mucha aplicación práctica, porque por lo general, ¿se acuerdan que dijimos en la clase anterior que cuando la ley nos exige realizar algo, muchos como Zaffaroni, entre los cuales me incluyo, directamente no hay tipo penal? O sea, el funcionario judicial que tiene que hacer algo, o sea, su acción no está justificada, directamente no hay tipo penal. ¿Se entiende esto? Pero esto tampoco trae muchas dificultades en la práctica cuando uno cumple con el inciso, el tercero, el inciso 4. Después tenemos otro tema que no vamos a desarrollar, que es la obediencia debida, porque podríamos estar un año hablando. Esto se habló mucho, obviamente, después de Alfonsín, por la ley de obediencia debida, y después la ley de punto final y demás. Hoy en día tampoco tienen mucha aplicación. Lo que sí tiene una aplicación, y lo vemos todos los días, es el último punto, que es la legítima defensa, que es el corazón de los preceptos permisivos. Surge del inciso 6 del artículo 34, que dice que está eximido de pena el que obrare en legítima defensa o de sus derechos. O sea, uno puede obrar en legítima defensa de la persona de uno o de sus derechos. Después vamos a ver que también hay legítima defensa de terceros, pero siempre que se dieran 3 requisitos. Es muy importante tener en cuenta que cuando uno habla de legítima defensa, lo habla desde el punto de vista conceptual. Uno tiene que tener claro cuáles son los conceptos de la legítima defensa, es decir, cómo está estructurada.
y después todos esos elementos que nos da el Código Penal y la doctrina, y la dogmática, lo aplicamos al caso concreto, porque los casos concretos son todos diferentes. O sea, vos me vas a plantear un caso, otro me va a plantear un caso, y por supuesto tiene que ver con las circunstancias de prueba, de tiempo y de lugar. Pero los conceptos son siempre los mismos, que son, tiene que haber agresión ilegítima, es decir, una agresión fuera de la ley, una agresión. Después tiene que haber necesidad, ese es el inciso A del artículo 34, inciso 6. A, agresión legítima. B, necesidad racional en el medio usado para impedirla o repelerla. Y acá nos vamos a detener, y después falta de provocación suficiente. Tienen que darse estos tres requisitos. Si no se da alguno de estos tres requisitos, no hay legítima defensa. Porque en la Argentina, a diferencia de otros derechos, como es el derecho español, no existe lo que se llama la legítima defensa imperfecta. O sea, acá se tienen que dar los tres requisitos al momento en que yo me defiendo. Entonces vamos, agresión legítima, dijimos, no hay problema, es una agresión fuera de la ley, pero sí vamos a hablar de la necesidad racional para impedirla o repelerla, porque cada una de estas palabras tiene una derivación jurídica. Necesidad. Primero, la necesidad importa que yo tenga que haber obrado como obré y no pueda haber obrado de otra manera. Necesidad. Siempre se da el ejemplo de, yo estoy en un auto con el vidrio subido y viene una persona a robarme con un cuchillo. Y yo saco un revólver y le pego un tiro. ¿Había agresión ilegítima? Sí. ¿Había necesidad? Bueno, pareciera que si yo estoy con un auto y el otro viene con un cuchillo, yo con poner primera y irme alcanzaba. Entonces, en principio, reitero, cada caso es diferente, no habría necesidad. Racionalidad. La defensa puede ser necesaria y tiene que ser racional. Y en la racionalidad aparece el tema de los bienes jurídicos puestos en juego, ¿no? Ahí está un ejemplo también muy de manual, que es el caso del paralítico que está cuidando un árbol para que no le roben las manzanas. Si sube un chico y le roba una manzana y la persona está en silla de ruedas, le pega un tiro. Hay racionalidad, o sea, hay necesidad, hay racionalidad seguro que no hay. ¿Por qué? Porque obviamente vale mucho más la vida de una persona que la manzana que estaba robando. O sea, la racionalidad viene de la comparación de los bienes jurídicos. Y es para impedirla o repelerla. Y por supuesto también la racionalidad tiene que ver con, perdón, me olvidaba, con los medios con los que me agreden y los medios con los que me defienden. Si a mí alguien me viene a atacar con un grisín, yo no puedo sacar un obús y romperle la cabeza. ¿Correcto? O sea, tiene que haber... Bien, o sea que... Más allá de que... La racionalidad no solo tiene que ver con el medio empleado, sino también con el bien jurídico protegido. Esto creo que sí, es claro, un error común, que solamente se toma el medio empleado. Pero exactamente. El error común, además, ahora vamos a verlo, que hoy me lo preguntó un muchacho, que no me acuerdo del apellido, que me refiriera a lo que se llama a una modalidad de legítima defensa que aparece en la última parte del artículo que estamos viendo, el 34, inciso 6, que es la legítima defensa privilegiada, que es aquellas circunstancias en las cuales se presume que existen estos tres requisitos. Pero ahora lo vamos a ver eso. Entonces tenemos necesidad, racionalidad, y lo más, digamos, lo más determinante, lo que pone en vilo a jueces, abogados, sociedad, personas, es en el medio empleado para impedirla o repelerla. O sea, la legítima defensa existe. Para impedirla, si todavía, digamos, es el momento exactamente anterior a que comience, pero tiene que ser, es de una sutileza total. Es decir, si a mí me están amenazando con un arma, ¿cuándo empieza? O sea, si una persona viene y tiene el arma en el bolsillo, ¿ya comenzó la agresión o la agresión comienza
cuando me apunta y me pide el dinero. O sea, determinar cuándo comienza la agresión es un tema de prueba muy complejo. Para impedirlo o repeler. Ahora, más complejo aún, es cuándo termina la agresión. Porque acá generalmente es cuando se dan todos los problemas que vemos a diario. El ladrón, cuando uno persigue al ladrón y le pega un tiro por la espalda o le pega un tiro en los pies, el famoso tema de, para los que son grandes como yo, del ingeniero Santos, que le habían robado el pasacassette y persiguió, creo que a las personas en motocicleta y les pegó un tiro en la cabeza a los dos y los mató a los dos y demás. Entonces, en primer lugar, el código prevé que uno se defienda. Prevé que uno se defienda. Ahora, tiene que defenderse con estos parámetros. En primer lugar, tiene que haber una racionalidad en los bienes, o sea, en los bienes que yo estoy defendiendo. Porque si bien yo me puedo defender yo en mis derechos, yo no puedo matar a otro si, no sé, si veo que me está sacando la billetera en un típico hurto, porque no hay agresión ilegítima. O sea, si a mí me vienen a atacar con un revólver, vamos al caso que vos me planteas. Si una persona a mí me viene a atacar con un revólver, yo me puedo defender con otro revólver. Ahora, en la medida que no haya terminado la agresión, cuando se terminó la agresión ilegítima, se terminó la agresión. Yo no puedo perseguir a alguien que ya me robó. Este es el punto. Más allá que también los doctrinarios decimos que cuando el juez analiza, no lo tiene que analizar en un escritorio frío, sino tratar de ponerse en la cabeza de quien fue agredido. Porque, claro, después los jueces vienen... ¿Podemos llegar a algún tipo de emoción violenta o algo de eso? En realidad la emoción violenta es otra cosa, digamos. La emoción violenta es una exacerbación de los sentidos que se analiza en otra. La emoción violenta se analiza en otra. En la teoría del delito pueden darse muchas circunstancias, que excluyan la antijuridicidad y concomitantemente excluyan la culpabilidad. Pero ahora estamos viendo la antijuridicidad, o sea que la emoción violenta no la analizamos acá. Acá lo que estamos viendo es si hay legítima defensa. Entonces, para que haya legítima defensa, y esto lo tenemos que saber como ciudadanos, en primer lugar, la defensa tiene que ser necesaria. Es decir, si uno se puede hacer el boludo, mejor, porque las consecuencias de llevar adelante una legítima defensa de un modo equívoco pueden ser muchas. Más allá de que estamos todos cansados que nos roben, que nos hagan de cualquier cosa. La racionalidad está, reitero, en los bienes jurídicos puestos en juego y en los medios empleados, pero básicamente está en que la legítima defensa no haya terminado. Cuando la legítima defensa terminó, no hay más legítima defensa. O sea, mejor dicho, perdón, cuando la agresión terminó, no hay más legítima defensa. Esos son conceptos absolutamente claros desde lo conceptual. Ahora, cuando uno lo lleva a la práctica, ahí yo te digo porque esto lo doy lo daba todos los años, estoy dando otras cosas. Las preguntas de los alumnos, que ahora seguramente están haciendo, es, pero claro, cada caso es totalmente diferente. Cada caso es totalmente diferente. Ahora, lo que no es diferente es la cuestión conceptual. Después, pero vamos a la legítima defensa de un tercero. Dice el inciso séptimo. El que obrar en defensa de la persona o derechos de otro, siempre que concurra las circunstancias A y B, es decir, agresión ilegítima y necesidad racional en el medio empleado para impedirla o repelerla, y que no haya provocación, y dice, y caso de haber precedido provocación suficiente por parte del agredido, de la que no haya participado en ello el tercero defensor. Bueno, para hacerla simple, porque esto es bastante complicado, se puede defender a un tercero en la medida que se dé las mismas circunstancias. Es decir, que haya agresión ilegítima y necesidad racional en el medio empleado para impedirlo o repelerlo. Si le están robando una viejita con un arma,
yo puedo aparecer y defenderla en la medida que la agresión ilegítima no haya terminado. Nosotros que siempre decimos los argentinos nos metemos y demás, si nos metemos, que sea respetando estos dos puntos, porque si no lo respetamos, por habernos metido vamos a poder tener grandes problemas. El caso que vos me decís de Mar del Plata, que el padre o el hijo sale defendiendo al... El hijo defiende al padre. El hijo sale defendiendo al padre, en principio pareciera que hay una legítima defensa, porque hay una agresión ilegítima con arma, y él la defiende con otro arma, es decir, que hay racionalidad en el medio empleado para impedirla, o repelerla en este caso, porque la agresión ya había comenzado, más allá de lo que vos me estás diciendo, de que tuviera o no la tenencia o la aportación, ese es otro tema. Uno lo puede absolver por no sé, por la muerte de la persona y después imputarle la tenencia de arma de guerra si uno no tuviera la aportación. Son cosas, son cosas diferentes. En este caso tenía, por eso yo tenencia y no aportación. Eso es lo que está en... Bueno, entonces bueno, el delito de peligro lo cumple. El delito de peligro lo cumple, pero eso no significa que no haya actuado en legítima defensa de un tercero. Son cosas diferentes. Lo pueden absolver por el hecho en que defendió al padre y procesarlo o imputarlo por estar portando el arma que no tenía aportación. Que dicho sea de paso, si es un arma de guerra, tiene una pena importante que empieza de 4 años a 6 meses, o sea que no es cualquier cosa. Por eso cuando uno, yo nunca he tenido armas en mi vida, pero cuando una persona tiene tenencia y no aportación y se quiere por ejemplo, para tenerla en mi casa, y quiero trasladarla a otro lugar, lo que tengo que hacer es llevar el arma por un lado y el cargador por otro. Por ejemplo, el arma en el habitáculo del vehículo y el cargador en el baúl. Si me para la policía, no, usted no tiene aportación. No, pero yo no estoy portando, porque la aportación se entiende que es de un arma apta para el disparo. Ahora, si yo tengo el arma y el cargador por otro lado, no voy a tener problema con la policía. Por lo menos eso debiera. Problema con la policía se puede tener siempre. Pero... Y quería otro punto, que es muy importante. Así como hablamos el otro día del dolo eventual, que dijimos que muchas veces los jueces recurrían al dolo eventual cuando claramente es un delito culposo, pero la pena del delito culposo los excedía porque el delito del que están juzgando era Rabello, o cualquiera que esté pasando, no sé, la mamá embarazada y una hija, y pasa un loco a 100 kilómetros por hora y los mata a todos, entonces la pena del delito culposo parece exigua, entonces recurren al dolo eventual. Muchas veces los jueces, cuando claramente no estamos en presencia de una legítima defensa, por ejemplo, si a mí me robaron y las personas se van en moto y yo los persigo y le pego un tiro y lo mato, es un homicidio simple, sin ningún tipo de duda. No hay duda de lo conceptual. Ahora los jueces muchas veces se escudan en el artículo 35 que dice: el que hubiera excedido los límites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad, será castigado con las penas del delito culposo. Que esto es lo que se llama exceso en la legítima defensa. Claramente no son los casos estos que estoy diciendo. O sea, claramente no hay un exceso en la legítima defensa porque no puede haber exceso de aquello que ya terminó. ¿Se entiende? O sea, si terminó la legítima defensa y yo los persigo y los mato, no hay un exceso en la legítima defensa, porque ya no hay más legítima defensa. ¿Cuándo puede haber exceso en la legítima defensa? Cuando, por ejemplo, alguien me viene a agarrar a golpes, yo me defiendo a golpes, le pego 8 golpes, y con el golpe número 8 yo veo que está desmayado y le pego el 9º. Ese golpe 9º es un exceso en la legítima defensa. Ese golpe. ¿Por qué? Porque todavía la legítima defensa no había concluido, pero cuando claramente concluyó, no hay exceso en la legítima defensa, porque como dije en la Argentina, no hay legítima defensa imperfecta. Cuando la agresión termina, no hay más legítima defensa, pero muchas veces los jueces recurren a esto. Entonces, en el caso, no sé, del ingeniero Santos, decimos un exceso en la legítima defensa, en definitiva,
No digo que esté bien, estoy en total desacuerdo con Santos, en su momento lo discutí muchísimo, pero dicen, en definitiva persiguió a 2 chorros, no le vamos a dar 20 años de prisión. Entonces los jueces se escudan en el artículo 35, el exceso de una legítima defensa cuando quien hace eso cometió un doble homicidio, de mínima simple. Pero claro, lo que sucede es que es difícil para la gente generalmente entender que los delincuentes también tienen derechos y que nosotros para defendernos también tenemos límites. Como yo siempre digo, si hasta en la guerra hay derecho, está el derecho de la guerra, la sociedad no puede ser un campo de batalla. Entonces, la legítima defensa es el derecho penal. Yo creo que tiene muchos puntos muy conflictuados, digamos. Uno es el dolo eventual, otro es la inimputabilidad y otro es la legítima defensa. Cada vez que hay un caso escabroso, es extrema. Por eso, en la provincia de Buenos Aires, cuando hay casos de legítima defensa complicados, se eligen jurados populares, porque la gente siempre se siente más identificada con quien mató a un delincuente que lo que podrían hacerlo o debieran hacer los jueces. Porque dicen, bueno, en definitiva, se defendió. No, pero la legítima defensa había terminado. Bueno, la agresión había terminado, bueno. Me acuerdo que hubo un caso muy paradigmático, que lo apretó contra otro auto, no sé qué, y creo que le dieron homicidio culposo. O también está el caso de, creo que era médico, que sacó un arma y le mató tenía un arma creo que en el jardín o no sé qué, un caso también muy famoso, que yo siempre dije, sí, me acuerdo, en San Martín, Villa Ballester, por ahí. En San Martín, y bueno, lo que sucede es que en la Argentina es bastante difícil que condenen a una persona que comete un delito cuando previamente fue víctima de un delito. ¿Por qué? Porque el Estado nos tiene siempre indefensos. Entonces, cuando se dan estas circunstancias, el Estado es como que siente culpa de lo que no hizo. Entonces dice, bueno, ¿qué vamos a condenar a este tipo que persiguió a un delincuente? Entonces, o decimos que hubo legítima defensa, o cuando el caso es muy burdo, porque si yo persigo a un tipo que me robó, lo persigo con el auto, lo paso por arriba y anda en una motocicleta, no puede decir que hubo legítima defensa. Entonces, ¿qué digo? Yo no, porque no soy juez, por suerte. Nunca lo quise ser. Que hubo un exceso en la legítima defensa y le dan 2 años en suspenso, cuando en realidad le tenían que dar de 8 a 25. Porque es más grave quien anda en un auto a 100 kilómetros por hora y sin querer, dolo eventual, y sin proponérselo, comete un homicidio para la sociedad, que aquel que persigue a un delincuente y dolosamente le pega un tiro en la nuca por la espalda. Esa es la sociedad que tenemos. Ahí tiene que ver toda la opinión de la sociedad. Bueno, por supuesto, porque cuando viene la persona en el auto a 100, los medios de comunicación la fusilan. Y cuando yo persigo al ladrón, yo soy ¿cómo se llama? Hago justicia por mano, un justiciero. Y bueno, justiciero para la película nada más. Justiciero, bueno, había uno muy famoso de mi época, unas películas, Charles Bronson era el justiciero, pero justiciero no tiene que haber más. Bueno, no quiero hacer criminología, pero la realidad, yo siempre lo he dicho, lo dije en mi primer libro, siempre desde que el mundo, digamos, los pobres le roban a los ricos. Cuando los pobres se roban entre sí, es el final de la sociedad y por supuesto el final del derecho. Cuando una persona va, como ha sucedido, con 2 kilos de carne a tomar un colectivo y pasa uno y le pega un tiro y le roba los 2 kilos de carne, se terminó la sociedad y sin sociedad no hay derecho, o sea, no hay ningún tipo de sentido. ¿Qué vamos a estar discutiendo? Esto es como en México. Aparecen 1000 tipos muertos, no se investiga nada, ¿qué se investiga? Si mañana hay, en la Argentina hay... Ya está, claro, supongamos que hay 100 homicidios por día y no se investiga más. Cuando se da un precepto permisivo, hay una acción típica que no es antijurídica. Entonces terminamos ahí. No tenemos conformado el injusto penal. Ahora, si no se dirá esto, tenemos la acción típica y antijurídica, tenemos el injusto penal. Tenemos, o sea, una persona que cometió una acción prohibida. Tenemos el injusto penal. Entonces lo que tenemos que analizar después es si ese injusto penal le es reprochable a la persona que lo realizó.
Y eso se analiza en la culpabilidad. En la culpabilidad, que es algo muy complejo, vamos a analizar la inimputabilidad, es decir, la capacidad psíquica de culpabilidad, el error de prohibición y la coacción, que son las causas que excluyen la culpabilidad. Pero hasta ahora vimos el injusto penal, la acción, la tipicidad y la antijuridicidad. Una vez que tenemos eso, recién pasamos a la culpabilidad. Vamos a aprovechar hoy a contestar preguntas. Algo que ya habías contestado de alguna manera, que es si yo lo persigo 2 cuadras, ¿no? Ya lo habías contestado. Si yo persigo el chorro 2 cuadras, ¿qué es lo que eso, pasa? digamos, ¿Sí? también hay bastante confusión, claro. porque el derecho civil prevé que uno pueda recuperar, pero eso se prevé que uno lo pueda recuperar en la medida que no realice una acción típica. Si realiza una acción típica no tiene que ser antijurídica. Y para que haya para que haya un precepto permisivo como causa de justificación de legítima defensa, como dije, la agresión ilegítima no tiene que haber terminado. En realidad tiene que haber comenzado también. Porque si yo veo una persona y sospecho que me va a robar, no le puedo, o sea, si yo sospecho que la persona tiene un arma en el bolsillo y le pego un tiro, no puedo decir, pensé que me iba a robar, porque la agresión no había comenzado. Es claro, es claro. Ojo también por ahí, porque, y después otra circunstancia distinta, que no tiene que ver con esto, es cuando uno confunde a la persona. Ah, pero perdón, me había olvidado, perdón, vamos a volver porque me había olvidado de un tema, pasé una pregunta al culposo, a la legítima defensa privilegiada, que esto es muy importante y me lo preguntó un abogado, creo. Sí, entenderá que concurren estas circunstancias, es decir, las 3 que hicimos referencia, respecto de aquel que durante la noche rechazara el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entrada de su casa o departamento habitado o sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor. Esto ha traído mucha confusión, porque cualquiera sea el daño ocasionado al agresor, pareciera que la vida del agresor no vale nada, digamos. Y la realidad es que el único que está haciendo esto es que cuando durante la noche uno ve a alguien escalando paredes, se presume que están dadas los 3 requisitos anteriores. Se presume. ¿Por qué? ¿Por qué se presume? Porque la realidad es que si a las 3 de la mañana estoy mirando el cielo y veo que un tipo está saltando los techos, difícilmente o pareciera raro de que venga a pedirme una taza de azúcar. Ahora, no por eso le puedo volar la cabeza, porque se presume, pero no se acredita que haya necesidad racional. ¿Se entiende esto? Se presume. Se presume. Y algo que es importante es igualmente respecto de aquel que encontrar un extraño dentro de su hogar, siempre que haya resistencia. Se presume que existe la legítima defensa cuando encuentro a alguien dentro de mi casa, pero siempre que haya, respecto de ese tercero, agresión hacia mí. Porque si no, cualquier persona que yo entro a mi casa y hay un tipo de Entel, mirá qué viejo que soy, de Fibertel, arreglando un cable, y yo no lo sabía, y le pego un tiro. No hay legítima defensa. Tiene que haber, respecto a aquel que encuentro en mi domicilio, tiene que haber resistencia por parte de ese tercero. Siempre cuando doy clase, siempre la primera clase digo, miren que aquel profesor no tiene siempre la razón, ustedes pueden opinar libremente, no van a probar, digo, no, es un chiste. Pueden opinar lo que quieran, no van a probar la materia, pero bueno, la libertad tiene sus costos. Y me mira, le digo, no, es un chiste, pueden opinar lo que quieran. Tengo una pregunta, Adrián. Dice, doctor, a ver. ¿y en caso que los delincuentes no usen réplica de las armas, ¿hay algún atenuante? Bueno, es por eso digo que cada caso, si una persona me amenaza, ahí hay toda una bueno, pero eso tenía que ver con cuál es, no lo voy a desarrollar porque el tema del arma, no del arma propia, sino de la réplica, en el robo también está contemplado. Si uno usa una réplica, digamos, está entre el robo simple y el robo agravado con el uso de armas con un arma apta para el disparo. Pero si a mí una persona me está apuntando con un arma
y yo, ahí viene el error de tipo, y yo creo firmemente de que me está apuntando con un arma y saco otra y le disparo, va a haber legítima defensa. Y a lo sumo habrá un error invencible del tipo. O sea que sí, la respuesta es si me están apuntando con una réplica donde yo creo que es verdadera, hay necesidad racional en el medio empleado para cuando me defendí. Se configura la legítima defensa entonces, bien. Sí, porque la legítima defensa también tiene un elemento objetivo y subjetivo. El objetivo es el que dije, el subjetivo es el que pero esto lo vamos a ver en la culpabilidad, que es cuando yo creo equívocamente que estoy en una legítima defensa. Eso es lo que se llama error de prohibición indirecto. Cuando alguien viene por detrás y me hace un chiste, un amigo que me toca aquel pelo y yo me doy vuelta y le pego una trompada que le rompo la cabeza. ¿Qué hay ahí? Ahí hay un error de derecho indirecto. Pero eso lo vamos a ver el lunes que viene. No el martes porque vos no podés. Una pregunta que viene relacionada a este tema dice, ¿en la ley argentina contempla el exceso por confusión? Bueno, es lo que acabo de decir. La ley no lo contempla la doctrina, que se da el caso en el cual yo creo equívocamente estar en un estado de legítima defensa. Pero lo vamos a ver, sí, está contemplado. El caso del chico que entró justo a un campo para cazar una liebre y el propietario le pasó con la camioneta. Bueno, eso es un homicidio simple. Acá es una aberración. Y en cualquier país occidental. ¿Por qué? Porque ni una liebre, una liebre, primero que el propietario no está en riesgo, está ejerciendo el legítimo derecho de un tercero, o mejor dicho, su propio derecho respecto a la propiedad de la liebre. Pero claramente una liebre no vale lo que vale un chico, así que ahí quiere que es un homicidio. Lo que decíamos antes. Claro, no sé cómo habrá terminado. Si terminó como una legítima defensa, es una barbaridad. Si hay escalamiento, lo mismo. Si hay escalamiento y el presunto agresor es el hijo del propietario de la casa, que se olvidó las llaves, ¿configura legítima defensa? No, evidentemente. Bueno, eso lo que se va a dar es un error de tipo vencible, con lo cual seguramente al padre que mata al hijo confundido le va a tener que asumir un homicidio culposo, salvo que se acredite de que el padre no lo quería al hijo. O sea, por eso le digo, todo esto, por eso yo dije siempre, lo dije acá y lo digo siempre, el derecho penal es solo uno. Uno cuando lo explica de un modo compartimentalizado, pero después todo se junta. O sea, la acción, la tipicidad, la antijuricidad, se analiza de un modo conjunto. Esta pregunta que me acaban de hacer, que es muy buena, mezcla, o sea, no la pregunta, el concepto mezcla tipicidad, donde yo tengo que tener, como dijimos, un conocimiento cabal del tipo, que yo estoy matando a alguien que yo creo una persona que me viene a robar. Yo le pego un tiro, bueno, igual, por eso digo que durante la noche se presume. Ahora, si la persona está desarmada y yo le pego un tiro, hay un homicidio simple. Después aparece, no sabía que era mi hijo. Se ha dado muchas veces de personas que matan a otras sin saberlo, pero acá viene también el tema que se analiza en la culpabilidad, que es el error de prohibición indirecto. Se dan todas las cosas juntas, después la sentencia es solo una, pero desde el punto de vista dogmático los temas son complejos. Bien, acá hay otra que dice, Adrián le está ganando al futuro procurador Rafecas en otro vivo. Se ve que Rafecas está en otro vivo y le estamos ganando con los seguidores, algo de eso, no sé. Bueno. No lo habrán promocionado. No lo habrán promocionado lo suficiente. Lo conozco a Rafecas, lo conozco, pero bueno, no vamos a entrar en cuestiones políticas. Bueno, acá dice, el caso del abuelo que mató... Lo mismo, es un error de prohibición indirecto, seguramente se resuelva con una pena como un delito culposo. Bien, salvo, reitero, ahora, si yo soy el abuelo
y no lo quiero a mi nieto, y lo quiero matar, y le digo, escúchame, no veo bien el cable, ¿por qué no lo vas a arreglar? Y cuando viene le pego un tiro en la cabeza, y después aparecen 8 WhatsApp que le mandé a mis amigos diciendo voy a matar a mi nieto. Por eso digo, es toda una cuestión de prueba. Una cuestión probatoria, claro. Entiendo. Es una cuestión de prueba, pero desde el punto de vista... Siempre en el derecho penal uno tiene que tener claro los conceptos. Las cuestiones de prueba son otra cosa. Siempre los profesores nos tienen harto cuando preguntamos algo y dicen, eso es una cuestión de prueba. Pero la realidad es que tienen razón muchas veces. Porque las cuestiones de prueba exceden las cuestiones dogmáticas. O sea, esto que nosotros decimos es para que uno tengamos el camino allanado desde el punto de vista conceptual. Por eso hay un Código Procesal Penal para probar o acreditar todo lo que decimos. Bien. Pero si no sabemos lo que decimos, ¿para qué vamos a saber la prueba? Bien. Es muy difícil probar el dolo. Sí. Nos quedan 4 minutos, ¿sí? Pasó la hora volando hoy. Saludos a mi mamá que ahora la voy a ver. ¿Qué cree que era el 4 minutos? Te pregunto. Doctor, ¿qué es el placer por matar? Me dicen acá, bueno, es otra cosa. Perdón, acá hay una pregunta buena, que es lo que se llama ofendículas del latín o defensas, legítimas defensas privilegiadas, que tienen que ver con, no se pueden instaurar defensas que puedan provocarle daños graves a terceros. No puedo electrificar un cerco. Si electrifico un cerco y una persona lo agarra y se muere, es homicidio doloso. El letrero, por más que esté el letrero, que aclare... Que no, eso no tiene ningún valor jurídico, como cuando uno sube a un ascensor viejo y dice, habiendo escaleras, el propietario no se hace responsable por el uso del ascensor. No tiene ningún valor. Se cae el ascensor, me van a tener que pagar. Esto es lo mismo. Cerco electrificado. No importa, está electrificado, no puedo hacerlo, porque si no Buenos Aires estaría todo electrificado, nos moriríamos todos los días. Seguro. Digo, Buenos Aires, bueno, obviamente, y el primer libro del doctor Tenca lo tenemos acá nosotros, un solo ejemplar, inconseguible. Doctor Tenca, lo pueden seguir, deben seguirlo porque hace unos vivos bárbaros, un doctrinario de lujo, del cual estoy eternamente agradecido, Adrián. Te veo el lunes que viene. Bueno, el lunes 20:30 nos vemos. Un saludo a todos. Dale, te mando un abrazo grande.